Y la organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmó en las últimas horas la excarcelación de al menos 13 jóvenes que se encontraban recluidos desde las protestas postelectorales. En Anzoátegui, en el oriente del país, los adolescentes que recibieron la boleta de excarcelación fueron Santiago Vázquez, Anabelis Rodríguez, William Guatache, Samuel Villarroel, María Angelit Giraldo, Jesús Quesada, Joana Calcurian, Ninson Romero y Juan Pablo Yaguaracuto. En Margarita, también en el oriente, salieron otros 3 menores de edad y también fue excarcelada la paciente oncológica Jenny Barrios, quien fuera detenida en el estado Lara. No obstante, expertos en la materia señalan que la excarcelación no quiere decir que el proceso judicial termine ahí. Los adolescentes continuarán su proceso por terrorismo e incitación al odio. Insólito lo que pasa en Venezuela. Para analizar este tema quiero saludar a Zair Mundaray Rodríguez, es abogado, penalista y criminalista, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público Venezolano. Está en pantalla. Bienvenido al Canal de las Américas. Hola Carlos, gracias por ustedes por la invitación. Aquí a la orden. Siempre bienvenido. Excarcelaciones en Anzoátegui, también en Margarita, y aún son muchos los adolescentes que quedan tras las rejas. ¿Cómo lee Zair Mundaray esta decisión del régimen y de la justicia afín al régimen? Bueno, yo creo que en principio un primer análisis le permite a uno decir que la presión social ha sido muy importante. No solo la presión a lo interno, sino también la presión que ha ocurrido de la comunidad internacional. Jamás ha podido explicar Nicolás Maduro cómo mantiene a niños detenidos y menos por legislación antiterrorista. Yo explicaba eso en un foro universitario hace unos días y ningún profesor universitario entendía cómo le pueden aplicar la legislación antiterrorista, que es como el cenit, lo más fuerte desde la perspectiva penal, inclusive peor que un homicidio, es la legislación antiterrorista en cualquier estado. Y eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro. Además, ha generado una movilidad social de madres, abuelas, hermanas, etcétera, que ha sido muy poderosa y además a la cual no han podido criminalizar porque han utilizado métodos de protesta muy novedosos, pacíficos, han apelado a la iglesia, a rezar, a vestirse de blanco, etcétera, y no han podido contra ellos, no las pueden politizar, no están vinculados con ninguna organización. Entonces esto ha sido muy duro, tanto que a esto se refirió el fiscal Karim Khan en la Corte Penal Internacional. Dijo, deben soltar a los presos políticos y especialmente a los niños. Ayer pudimos ver a Cayetana Álvarez en el Congreso de España abrió la sesión hablando de los niños detenidos. Y bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que esto es terrorismo de Estado especialmente aplicado contra los niños. De modo que tan arbitraria como ha sido la detención, porque he tratado de buscar cuál es el patrón, ha sido arbitraria la liberación, que debemos recordar, es solo una excarcelación, porque ellos permanecen sometidos al proceso penal, no es una libertad plena. Y esto hay que tenerle cuidado porque entre las medidas cautelares que les están colocando en los tribunales, me dicen que les impiden hablar de las causas. Otra de las liberaciones importantes, en las excarcelaciones, es la de Jenny Barrios, una paciente oncológica que está en quimioterapia en este momento y que la habían trasladado a un lugar donde se le hacía imposible la quimioterapia. Yo creo que ahí también funcionó la presión social porque muchos nos hicimos voz de esta situación tan dantesca y estaba en riesgo de perder la vida por perder el ciclo de quimioterapia porque está en una situación muy agresiva del cáncer. Yo creo que el último punto en el que usted hace énfasis es muy crucial, la denuncia, porque hemos tenido la oportunidad de conversar con varias madres, familiares de jóvenes y de niños, también de adultos, detenidos en el escenario postelectoral, y vemos que con el pasar del tiempo sí da resultado la denuncia y no el silencio, porque es natural además que para las personas que tienen a sus hijos, a sus seres queridos, a sus familiares tras las rejas, sientan por supuesto miedo, temor, pero el temor lo debemos ir materializando, creo yo, en lo que es la denuncia. Sin duda alguna, fíjate que una de las recomendaciones, y esto lo hemos venido documentando, que hacen los jueces, fiscales y defensores públicos al servicio de la dictadura es que no denuncien, que no hagan el hecho público. Los miembros del sistema le temen a la denuncia, le temen incluso ser expuestos.
que digan quién es el fiscal de la causa, quién es el defensor público, quién es el juez. Entonces le recomiendan a los familiares que puede ser peor para ellos la denuncia. Y ha sido todo lo contrario. La mayoría de los casos, los más graves, que han sido denunciados, puestos en la palestra, donde se ha insistido, estas personas han sido liberadas. Por eso es que hay que seguir. Yo digo que el silencio en una situación como esta no puede ser una opción. Por el contrario, tenemos que hacer vocería de esta situación todos los días, como lo hacen ustedes en NTN 24, que todos los días vuelven sobre el tema, porque lo peor que le puede ocurrir a un preso político es el olvido. El olvido es la realización del plan terrorista del Estado. ¿Por qué están presos? Para que la sociedad se calle, para que la sociedad no proteste. Y se les está revirtiendo porque la sociedad no se ha callado en el caso venezolano. ¿Qué sigue ahora en ese proceso judicial para jóvenes y niños que han sido acusados de terrorismo y de incitación al odio? Esto es tan improvisado que es bastante difícil saber cuál será el próximo paso, pero ya están acusados. El relato que tenemos de los familiares es que el Ministerio Público ha presentado la acusación. En Venezuela, la acusación no es retractable, es decir, el fiscal no se puede retractar de la acusación, sino eventualmente en juicio puede pedir la absolución si considera que no ha logrado demostrar la tesis de la fiscalía. Así que ellos tendrán que ir ahora a una audiencia preliminar, la mayoría, y fijarán fecha de juicio, porque los jueces de control tienen la orden de admitir la acusación de la fiscalía, así no tenga fundamento ni prueba alguna. Así que es un mecanismo para mantenerlos sometidos a un proceso en el cual, un proceso absolutamente ilegal, en el cual le violentan todo tipo de garantías, porque ni siquiera defensa puede tener. Y recuerden que la norma venezolana dice que puedes no solo escoger la defensa que consideres, sino debes estar acompañado de tus padres o representantes si lo deseas. Y además, ser informado en todo momento de cuáles son los pasos del proceso y qué es lo que se le atribuye. Ninguno de estos elementos se ha cumplido, que son elementos que están en la LOMNA y que dan vida a un supuesto sistema garantista que ha sido violentado por la dictadura en el caso de los niños. Zahir, estas excarcelaciones tendrían que ver, por ejemplo, con el 10 de enero y ese intento del régimen de buscar reconocimiento y tal vez algo de legitimidad internacional. Yo no creo, porque ya es irrecuperable, por lo menos la imagen, el delito ya se cometió, el crimen ya se cometió. Y fíjate que ayer, pues tenemos estas excarcelaciones hoy, pero ayer se llevaron a un activista en horas de la tarde, a armas. Un joven activista de derechos humanos. Entonces la puerta giratoria está funcionando. Liberan a algunos y ya ingresan otros. Se llevaron al alcalde de Cabimas sin ninguna orden judicial, le allanaron su vivienda, ingresaron y se lo llevaron. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este juego ya lo hemos visto. Liberan a algunos, ingresan otros como ficha de canje. Así que no hay jamás que pensar ni en la buena fe de la dictadura, siempre tienen una planificación de la instrumentación de los presos políticos con fines o con objetivos de que sirvan como ficha de canje para obtener prebendas. Y mientras más se acerque el 10, más férrea va a ser la persecución porque se saben acorralados en materia de legitimidad. Nadie les reconoce, ni a lo interno ni al externo. Y por supuesto, señor Mundaray, no olvidamos a los presos políticos. Incluso ayer, 10 de diciembre, justo mencionábamos esos 10 meses de detención arbitraria del activista Rocío San Miguel y horas después se dieron a conocer las primeras imágenes de ella en prisión y la verdad que ya esas fotografías, esas imágenes hablan por sí solas. Mira, yo colocaba en mi cuenta X que además de que la pusieron a posar con la fecha y la hora de la fotografía, que eso lo hacen los grupos terroristas. Exactamente me recordaba lo que hacía la FARC, el M-19 en su momento, inclusive Hezbollah, etcétera. Cuando tienen personas secuestradas dan una fe de vida. Imagínate un gobierno dando fe de vida. Alguien que se llame gobierno está dando fe de vida, pero se comporta realmente, es como casi la confesión de que son una organización criminal. Y además de que se conciben a sí mismos como una organización criminal, una de las fotografías que revelan, se trata de un acto médico. El acto médico en el mundo y también en la legislación venezolana es un acto privado por naturaleza. Es un acto del cual no tiene nadie que enterarse, al menos que lo revele el mismo titular del derecho, que es esta persona. Entonces ellos revelaron una foto en un acto médico y además
el diagnóstico de lo que le está ocurriendo a Rocío San Miguel, como que se le ha venido agravando como parte del encierro. De modo que todo mal en esta puesta en escena de la dictadura, porque es la confesión exacta de que constituyen una organización criminal que juega con vidas humanas y que utiliza a la gente como mecanismo de amedrentamiento. ¿Por qué sacaron esa foto? Por los activistas de derechos humanos, que están muy activos. Y Rocío San Miguel es un ícono en la materia de defensa de derechos humanos para todos los venezolanos, para toda Latinoamérica. De modo que sacarla en esas condiciones es precisamente un mensaje que intenta enviar la dictadura venezolana. Le agradecemos a Zaire Mundaray Rodríguez, es abogado penalista, criminalista, además, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, por estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden.